Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:06 de la mañana en Bonita Radio, en otro Esto es lo Último. Hoy 11 de noviembre del 2025, feriado en Estados Unidos, feriado en Puerto Rico, por ser el Día del Veterano. Nosotros estamos trabajando y hemos trabajado un programa que va a profundizar en cuáles fueron las mentiras que en efecto se pueden identificar en el récord público, que dijera ayer el candidato a juez, hoy confirmado por el Senado de Tomás Rivera Chats. En efecto, Samuel Acosta Camacho, aquel que tuviera ante sí la posibilidad de decir la verdad con relación a la orden administrativa que le dio la posibilidad al Departamento de Recursos Naturales de arrastrar los pies para no investigar en profundidad el caso que mantiene todavía en esa agencia en contra de los suegros de la gobernadora por la remodelación ilegal de una caseta en La Parguera. Vamos a profundizar al punto de que le vamos a traer la evidencia con el sonido, con el audio y el video de esa vista pública de lo que dijo Samuel Acosta sobre el tracto que siguió esa orden administrativa, pero sobre todo también la querella contra los suegros de la gobernadora. Es ahí donde tiene problemas de mendacidad, precisamente el examinador, hoy juez confirmado. Vamos a hablar también de otro proyecto de ley importante, el 777, sin discusión pública, sin presentación de ninguna argumentación, porque no tuvo ni siquiera informe. El Senado también de Tomás Rivera Chats descargó el proyecto que le aumenta el salario a los alcaldes de Puerto Rico y también elimina de facto lo que es una protección de los suelos agrícolas, la famosa clasificación de los suelos rústicos especialmente protegidos que hace la Junta de Planificación. Y definitivamente lo que tiene que decir la gobernadora con relación a una decisión judicial importante en términos de la información pública, que tiene que ver con la decisión que tomó el juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que establece que el Departamento de Transportación y Obras Públicas le tiene que entregar a la ACLU, a la Organización de Derechos Humanos, la citación, la alegada citación que le entregó el gobierno de Estados Unidos o le citó o le sirvió el gobierno de Estados Unidos para que entregaran el listado de las licencias de los inmigrantes. Súper importante, porque la gobernadora dice una cosa y el Departamento de Justicia dice otra. Vamos a ustedes, le agradezco que estén por ahí a pesar de que es feriado, y vamos a ustedes además para decirles
Gracias por los que aportan a nuestro proyecto y lo pueden hacer siempre que estemos en vivo a través de este chat. Por ahí está Nelson Guzmán, que llegó tempranito. Buenos días, Nelson. Domingo Delgado, Norma Rivera, Ibercardalda y Vivian López, Heidi Ramírez desde Michigan, Mildred Lozada, Luis Daniel Ortiz, está Aixes Camilo, como siempre. También está Gloria Ramos, Rita Guzmán, Efraín Borrero, Carlos Molina, Luz Díaz desde Winter Garden, Sandra Infanzón, Nicolás Ortiz, Vanessa desde Miami. Saludos, Vanessa, y bienvenida a Bonita Radio. Ángel Gabriel, Mr. H, Leticia Isaac, Mick Berni, Maritza Figueroa, K. Adams, Bodrogo, Malungo Viera, siempre por ahí, Elizabeth Torres y no la inventada, Wilma Fontán, Tito Rodríguez. Tito, tú eres Moe también. Héctor Concepción, bonito día desde la Isla del Encanto. Puerto Rico fucking PR, está bueno eso. Wilson Vega, Johanna, también está impune, dice, mienten impunemente. Vamos a eso. Héctor Concepción, Norma Rivera, Ed Méndez, Miguel Ángel Rivera. Vamos a las informaciones. Miren, la noticia la semana pasada fue que la ACLU consiguió, eso fue el viernes, la American Civil Liberties Union, Unión Americana de Libertades Civiles, consiguió precisamente que el juez Anthony Cuevas emitiera una orden en su favor, porque ellos le están pidiendo al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a su secretario, aquel que fue también de carreteras, Edwin González, en la administración de Pedro Pierluisi, que entreguen la alegada citación, mal llamada supina en el Spanglish, pero es citación en inglés, que le entregó en esa citación un requerimiento de información el ICE, la Agencia de Inmigración, su nivel de investigaciones criminales, para que entregaran el listado de las licencias de conducir de personas con estatus migratorio no definido. Hay que decir que es importante establecer que el gobierno de Puerto Rico, en un momento dado, a partir del 2013, entiendo que la ley es una orden ejecutiva de Alejandro García Padilla, estableció que le iba a dar identificación oficial a las personas con estatus migratorio no definido. Eso quiere decir que iban a tener una licencia de conducir en el camino a que están desarrollando su estatus migratorio definido, o sencillamente le niegan la posibilidad de quedarse en Puerto Rico, o se quedan y en esa ruta iban a tener esa identificación. El gobierno de Puerto Rico, cuando Donald Trump llegó al poder, utilizó precisamente lo que hace el gobierno de Estados Unidos a través de ICE inmediatamente que llegó Donald Trump, y es buscar toda la posibilidad de perseguir a los inmigrantes con estatus migratorio no definido. Y utilizaron desde la oficina de Rebeca González el mismo mecanismo para tratar de identificarlos. Van a las oficinas de inmigración y allí los detienen en momentos en que están precisamente haciendo gestiones sobre su estatus. Y en este caso, el gobierno de Puerto Rico le entregó un listado de las licencias y dijo en aquel momento Edwin González y la propia gobernadora que ellos no se podían negar a una citación que viniera del gobierno federal. Cuando ellos establecen eso, pues definitivamente están alegando que la tienen. Esa es su justificación. ¿Qué es lo importante de la decisión que toma el juez Anthony Cuevas? Que le dice a la petición del licenciado Fermín Arraiza, que ustedes saben que es el director de la División Legal de la ACLU, a usted le asiste el derecho que el Estado le dé una información pública. Y lo que sigue de esa decisión es que la secretaria del Departamento de Justicia, mediante declaraciones escritas, dijo que no está conforme con la determinación y va a recurrir.
y que va a recurrir en reconsideración o va a ir al Tribunal de Apelaciones si es necesario. Lo que implica que ya sea por una cuestión de derecho, que yo no veo cuál es la cuestión de derecho en una citación, ahí no está el listado de las licencias. Esa es la petición, la exigencia, y podemos decir exigencia porque una citación y un requerimiento de información de una agencia federal debería venir acompañada precisamente de la cita del juez, de la firma del juez que dice, en efecto, lo está pidiendo el gobierno federal y se la tienes que entregar. Esto no es así tan sencillo como dámela y yo te la entrego. Ojo, eso puede ser lo que esté aquí implicado. Y es importante establecer que si usted dice que la tiene, ahí no están los nombres, ni están los números de licencia de las personas con estatus migratorio no definido. Pero el Departamento de Justicia dice que ese documento, gente, para que ustedes tengan una idea, las determinaciones y lo supina en mal español inglés, las citaciones que emite un gran jurado son públicas. Son públicas. Usted las puede ir a ver y están en los expedientes. Hay algunas que obviamente si están en el procedimiento de que el gran jurado está reunido para, es posible que estén en un caso misceláneo, que esté sellado, pero es un documento público. Y en este caso no lo quisieron entregar. ¿Qué dice la secretaria del Departamento de Justicia que va a recurrir? ¿Qué dice la gobernadora? Y esto es lo que me parece más interesante de todo. La gobernadora dice, por un lado, que ella no tiene ningún problema. La gobernadora, a preguntas ayer de los periodistas en medio de una conferencia de prensa, no, porque lo interesante de todo esto es que la conferencia de prensa de ayer la dio la gobernadora, pero atendió a los periodistas aparte. Entonces, la gobernadora dice, yo no tengo problemas que se le entreguen. Pero eso es una prerrogativa del Departamento de Justicia. Ok, gobernadora, ¿usted está de acuerdo que le entreguen porque es información pública? ¿O usted no quiere que la entreguen, pero está dejando esto en manos del Departamento de Justicia? Porque yo entiendo, gobernadora, que usted es la jefa de la secretaria del Departamento de Justicia. Si usted dice que no tiene ningún problema con que se entregue la citación, pues que la entreguen. Porque de eso es lo que estamos hablando aquí. Que precisamente lo que quiere la ACLU es que le entreguen la citación. Y sabe, entre otras cosas, por qué es la suspicacia de la ACLU. Primero, que exista la citación. Que estoy hablando de lo que pensaría que puede estar en la mente de los abogados que están solicitando ese documento. Pero es la suspicacia que tenemos mucho. Que ese documento no existe. Y yo recuerdo haberlo dicho exactamente así cuando Edwin González dijo, pero yo no la puedo entregar porque eso es un documento confidencial. Mentira, eso no es un documento confidencial. Hablando de mentiras, y vamos a hablar mucho de mentiras ya mismo. Entonces, la suspicacia precisamente puede ser que el documento no existe. Pero ahora la gobernadora jugando pelota con la secretaria del Departamento de Justicia, que insiste en recurrir, no en reconsideración nada más, gobernadora. También, si en reconsideración el juez se sostiene en que es un documento público, quieren recurrir al Tribunal de Apelaciones. O sea, no vamos a gastar una vez, vamos a insistir en gastar. ¿Pero por qué? Porque no existe el documento. Esa es la pregunta que yo tengo para la gobernadora. Y todo esto se da precisamente en momentos en que el analista de noticias Jay Fonseca saca este video. Que aparentemente es una persona que lo tomó y lo colocó en las redes.
Estamos hablando de una intervención ayer de ICE, de los agentes que están al acecho de los inmigrantes en Puerto Rico, sobre todo los dominicanos que residen en Puerto Rico con estatus migratorio no definido. Y fíjense de qué manera intentaron, sin orden de allanamiento, arrestar a este sujeto, que tengo que decir que hoy se le fue. No lo pudieron arrestar. Sin orden de allanamiento, entraron a donde estaba durmiendo y allí tuvieron este forcejeo, trataron de arrestarlo. Aparentemente es lo que quisiéramos saber. Me imagino que porque tiene estatus migratorio no definido. Sin orden de allanamiento entraron a la casa donde el hombre dormía. Y la gobernadora de Puerto Rico dice que no tiene ningún problema, pero tiene problemas, porque ella va a dejar que justicia haga lo que entienda que tiene que hacer. Pero ella es la gobernadora de Puerto Rico. Ella es precisamente la persona que es jefa y se supone que implemente la política pública, que en este caso no pasa por el sedazo ni porque la estableció la legislatura de Puerto Rico. Es lo que establece el gobierno de Estados Unidos, que es la política de Estados Unidos allí y de los territorios en el caso del gobierno de la colonia. La gobernadora hace lo que Trump diga. La gobernadora pudo haberle cuestionado a ICE y el de ese mismo Departamento de Justicia que no iba a entregar ningún listado de las identificaciones oficiales, licencias de conducir de los inmigrantes con estatus migratorio no definido. Escogió entregarla. Ahora la pregunta es, ¿dijeron verdad cuando dijeron que tenían una citación? Esa es la pregunta. Pero esa es la gran contradicción que vive el gobierno de Puerto Rico hoy, que se enreda en sus propios pies. Porque nosotros vamos a hablar ahora del caso de La Parguera. La gobernadora se metió en lo que llevamos discutiendo hace 2 semanas con relación a si existe o no existe una investigación de las autoridades federales con relación a lo que pasó en mayo del 23 con la remodelación de la caseta de sus suegros en La Parguera. Por cierto, gobernadora, ¿dónde está Jovín? Todo esto que se está discutiendo de que hay una investigación, de que hay una persona que se contrató, David García Martín, que es la persona que está detenido por otro asunto, pero que en ese contexto fue que se descubrió que en efecto hay una investigación federal activa. La gobernadora dice hoy que no está activa contra su suegro. Gobernadora, todo empezó por su suegro. Pero lo más importante en la comparación y en la analogía con el caso de la ACLU es precisamente el decir que no hay cuando realmente saben que hay. Y ahí estamos hoy con relación a los inmigrantes. Las políticas de Estados Unidos del presidente Trump aplicadas a Puerto Rico a imagen y semejanza. Hay gobernadores en Estados Unidos que han cuestionado las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. La gobernadora republicana de Puerto Rico las aprecia y las ejecuta tal y como las está ejecutando ese gobierno en Estados Unidos. Bueno, yo quiero empezar por un proyecto para terminar con el proyecto o todo lo que ocurrió en la legislatura ayer con relación al nombramiento y confirmación de Samuel Acosta Camacho para juez superior. Pero hay un proyecto que es el 777, que viene de aquel proyecto 615, que sabemos que era el famoso impuesto al área de las telecomunicaciones, que se reconvirtió en el 777 para cumplir con una promesa de Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, pero sobre todo de la administración de Jennifer González con los alcaldes. Y tiene que ver con todo lo que va a ocurrir en términos de aumentos de salario para los alcaldes y finalmente lo que también se cuela en ese proyecto que tiene que ver
con que aquello que existía y que se conoce como la clasificación en el ordenamiento de la Junta de Planificación, la clasificación de suelos rústicos especialmente protegidos, desaparece. Y eso no es otra cosa que todo lo que quieren hacer los alcaldes en lugares donde, en lugar de sembrar hierba, batata o ñame, van a sembrar cemento. Que lo más increíble de este asunto es que, hablando sobre el asunto del proyecto 777, el propio exalcalde de Comerío, Santiago, José Santiago, dijo claramente que ese proyecto no trata de lo más importante, que es manejar la crisis que tienen los alcaldes con las finanzas de los municipios. Un exalcalde, no estamos hablando de una persona que no tiene conocimiento de cómo se ventean los asuntos en un municipio. Estamos hablando de un alcalde, en este caso del Partido Popular, que fue muchos años alcalde de Comerío, y dice, y voy a citar textualmente de la vista pública: con dolor en el alma, no puedo celebrar estas enmiendas al Código Municipal porque realmente no van a lo que ciertamente es el problema que enfrentan los gobiernos municipales. No se atiende la situación fiscal, no se habla de la delegación de competencias acompañando con recursos a los municipios. Y hay, por el contrario, algunas propuestas que ciertamente van a generar mucha suspicacia y que van a complicar las luchas que tienen que dar los municipios en el foro público, porque están atendiendo asuntos que ciertamente generan profunda preocupación. Ese no fue un alcalde que llegó ayer a la alcaldía. Ese no fue un alcalde que no haya sido un defensor a ultranza de los municipios y de los alcaldes. Todo lo contrario. Y la delegación, por lo menos el del Partido Popular, le votó en contra del proyecto 777. Y cuando usted va a ver quién le votó a favor, además de todos los miembros de la mayoría parlamentaria, en este caso del Partido Nuevo Progresista, usted tiene que ver también que hay una abstención del Partido Popular, nada más y nada menos que de su portavoz, Luis Javier Hernández. También se abstuvo Jamie Barlucea, la hija de aquel alcalde de Adjunta. ¿Qué pasó cuando el Partido Popular entró a discutir este asunto? ¿Por qué el portavoz se inhibe? Dice un internauta de Bonita Radio, Samuel Cepeda, que esa es la refundación del Partido Popular. Esos son los ejemplos de la refundación del Partido Popular que propone Pablo José Hernández. Y definitivamente se le ve la costura a Tomás Rivera Chatz y al Partido Nuevo Progresista. Este proyecto bajó sin discusión, sin informe. Obviamente, si es por descargue, no tiene informe. Lo bajaron y lo aprobaron. ¿Por qué? Porque aquí es que entra lo que hemos discutido antes, que son las pugnas y cómo se salvan la cara, en este caso con los alcaldes en la legislatura de Puerto Rico versus la gobernadora. Ya mismo vamos a hablar del favor que le paga Tomás Rivera Chatz a la gobernadora cuando le aprueba el nombramiento y confirma a Samuel Acosta. Es la lavada de cara que se da Tomás Rivera Chatz con los alcaldes después que la gobernadora le vetara el proyecto del impuesto al inventario bien temprano en el cuatrienio. Esa es la estrategia, sin descargar su responsabilidad como legislador y presidente del Senado. ¿Para qué?
para seguir complaciendo a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Obviamente se van por el chorro los de la Alianza Violeta, los del Partido Popular, porque todo el mundo se va a poder ajustar el salario. Todo el mundo se lo va a poder aumentar, porque el criterio es cuántos ciudadanos viven ahí, es por población. La misma enmienda, la misma diligencia que tenía el proyecto 615. Le quitaron lo del impuesto a las telecomunicaciones y lo vamos a aprobar. O sea que la pugna, pero yo te complazco en esto y vamos a ver cómo nos complacemos en lo otro. Pero en eso, en el medio, como siempre digo, ahí está el pueblo, las necesidades del país. Y Tomás Rivera Chats, obviamente, ayer no tuvo un turno al bate para hablar de eso porque es que no hubo discusión. María de Lourdes Santiago, o quizás debo decir la minoría del Partido Independentista, trajo lo que para ellos es importante que trae este proyecto. Y es el asunto de que este proyecto tiene una disposición que de facto elimina para todo efecto práctico la clasificación de suelo rústico especialmente protegido. Es decir, el artículo 6.007 del proyecto dice que el terreno no deberá utilizarse como suelo urbano a menos que la Junta de Planificación de Puerto Rico determine que el proyecto propuesto es prioritario o estratégico, que se justifique que es compatible con la conservación del terreno, que cuente con un plan de mitigación o que incluya un sistema de generación eléctrica. Gente, esto no es otra cosa que decirle a la Junta de Planificación que se supone que proteja esa clasificación de suelo especialmente rústico, especialmente protegido, a irse a favor del municipio PNP o popular, pero sobre todo los PNP, porque sabemos que ellos son los que les encanta sembrar cemento donde no pueden sembrar cemento. Los que ya tienen contratos, los que ya tienen hablado al donante de turno. Y que la Junta le diga, ay, mira, sí es verdad, porque como es tan prioritario poner ahí una piscina para que los nenes se bañen y tener a los papás contentos. Eso es lo que hace este proyecto. Y olvídense, además, o no se olviden, pero añádanle al asunto de que es un suelo especialmente protegido porque tiene clasificación de agrícola, porque tiene un acuífero subterráneo, etcétera, etcétera. Es todo lo que eso supone para el desarrollo de las comunidades rurales igualmente. Pero no es importante, porque lo importante es que le dimos posibilidad al alcalde de seguir sembrando cemento, al gobierno estatal, porque definitivamente, si quieren pasar la carretera por donde esté el acuífero y la zona cárcica, también quieren explotarla para hacer el supuesto expreso hacia Aguadilla. No importa lo que se lleven por el medio y no importa que dejen a las comunidades sin agua, que las desplacen, que las destierren, etcétera, etcétera. Y que nos dejen a todo el país sin agua. No importa. Porque ellos cogen un avión, se van y a Dios que reparta suerte. Ese es el proyecto 777. Vuelvo y repito, me pareció interesante que la minoría, con excepción de el portavoz que se abstuvo del Partido Popular, le votó el contra, así como la minoría de el Partido Independentista. Entonces, vamos al asunto de Samuel Acosta. Esa discusión ayer de esa vista pública trajo las posiciones que sabemos que han tenido en ocasiones desde el día 1, sobre todo descubriendo información, en el caso del senador independiente Eliezer Molina.
trajo lo que tiene que ver con la querella que la colega Sandra Rodríguez Coto reseñó en su momento, que había un referido al Departamento de Justicia, que involucraba a quien era entonces un director interino de recursos humanos con relación a los señalamientos de un diferencial que tenía una persona que no tenía derecho y que la persona que estaba en recursos humanos denunció que había un trámite ilegal en ese asunto. A mí me llamó la atención, y voy a empezar por ahí, que quien presidió la vista fue Ángel Toledo. Ángel Toledo es la persona que está dirigiendo los procedimientos ayer, porque Tomás Rivera Chats no llegó en ningún momento. Interesante. Importante. Porque esa es quizás la vista más importante de confirmación con relación a lo que todos sabemos ocurrió cuando la gobernadora de Puerto Rico llegó, juramentó y trajo a Waldemar Quiles Pérez, e inmediatamente bajaron la orden administrativa que sabemos, incluso ayer lo reconfirmó el propio Samuel Acosta Camacho, que él fue el que la manejó. Interesante que él se acuerda de cosas cuando le conviene, y cuando no le conviene dice que no lo recuerda. Ay, él no sabe cuándo fue que le habló con Robert Méndez de eso. Robert Méndez, aquel que fue secretario interino del Departamento de Recursos Humanos, que estaba en la Fortaleza, y cuando Anaí Rodríguez Vega se fue de maternidad, lo sentaron allí. Voy a hacer una nota al calce. Si Robert Méndez quiere hablar conmigo de este asunto, me encantaría. No tengo ningún problema. Que se comunique conmigo o que me deje saber ciertas cosas que tengo todavía dudas. Porque me pareció que lo que hizo precisamente Samuel Acosta para salvarse él ayer fue imputarle a Robert Méndez. No. Yo le recomendé. El que lo decidió fue él. El que hizo la orden finalmente fue él. Argumento que asumió Tomás Rivera Chats cuando argumentó con relación a esta confirmación. Interesante. Lo dejo ahí. ¿Estaba Ángel Toledo? No estaba Tomás Rivera Chats. El asunto más importante de esa confirmación, la orden administrativa, pero sobre todo, aunque no lo quieran aceptar, que nosotros ayer publicamos en efecto que esa investigación no tiene examinador. ¿Y quién es el director de esa oficina? El que fue ayer a la vista de confirmación, porque la gobernadora no nominó juez el 19 de agosto del 25. Samuel Acosta Camacho, el mismo que se sienta con el padre del secretario hoy, Waldemar Quiles, en las vistas de confirmación del secretario. Este es el tracto, el que me esté escuchando de la oficina de Tomás Rivera Chats o él mismo, que sepa. Si tienen algo que refutar, refútenlo con evidencia, porque yo voy a traer la evidencia de cómo el confirmado, que se dio golpes de pecho ayer Tomás Rivera Chats, de que no lo habían convencido de que no debía ser juez. Aquí está la evidencia de cómo les mintió bajo juramento a ustedes, a los legisladores. Ay, perdón, Tomás Rivera Chats no estaba, pero estaba Ángel Toledo. Estaba allí el que le estaba cargando las maletas, que bastante vocal que fue a Tomás Rivera Chats. Cuando lo confrontan Eliezer Molina con el asunto sustantivo por lo cual están todavía pendientes de esa querella que no tiene examinador o examinadora, repito, Samuel Acosta acepta que todo lo que se está investigando de esa querella es ilegal. El relleno, el corte de mangle. Así las cosas, trata de
Samuel Acosta, de explicar por qué él no es ineficiente como director de la oficina de examinador ante el hecho de que esa investigación tiene 2 años y 4 meses, desde mayo del 23 hasta el momento en que estamos hoy, más de 4 meses, noviembre del 25, y no ha pasado nada en la Oficina de Recursos Naturales. No dice por qué no hay examinador, pero dice que está sub judice. Yo no sé cuándo miente, si dice cuando está sub judice o cuando no puede aceptar ni traer la realidad de que no tiene examinador porque él no ha señalado, no ha nombrado un examinador para ver ese caso. Porque yo escuchaba también ayer una interpretación de decir que porque el proyecto de las casetas está pendiente, está detenida la investigación en recursos naturales. Pero es que eso no puede ser retroactivo. No puede ser, tiene que ser prospectivo cuando la ley de concesiones se apruebe. Si se aprueba, de ahí en adelante todo el mundo tendrá una concesión y ellos harán lo imposible para que cortar mangle no sea un delito. Tienen un problema o un señalamiento administrativo susceptible a multa. Que es que eso no es jurisdicción nada más del gobierno de Puerto Rico. Bendito sea Dios cuando van a entender lo que allí, lo que aplica también es la ley federal. Por eso los federales están metidos. Por eso los federales quieren saber cómo es que se está dando eso allí. Y llegaron donde David García Martín y le dijeron, ven acá. No sé si está hablando. Honestamente, yo no sé eso, pero llegaron y le preguntaron si él va, si él no va a las casetas. Pregúntenle a la abogada de García Martín, que está para récord judicial en la vista del juez, del magistrado Marshall Morgan. Entonces, de buenas a primeras, el senador Toledo dice que como Eliezer Molina no lo dejó completar su explicación, que él le va a dar toda la oportunidad para que él explique. Ángel Toledo es nuevo en la legislatura. Es abogado, pero me parece que nunca ha litigado en su vida. Un fiscal, ex fiscal como Tomás Rivera Chat sabe que aquí es donde los casos se matan. Aquí es donde los casos se pierden. Cuando usted abre la puerta para que alguien le conteste lo que debió haberse quedado así. Pero Ángel Toledo ayer le abrió la puerta a Samuel Acosta Camacho para no decir verdad. Y yo quiero que ustedes escuchen cuando Ángel Toledo interviene en su último turno, que él le dijo claramente, no se preocupe si yo no voy a dejar hablar, no se preocupe que usted va a poder explicar. Cuando le da la oportunidad a Samuel Acosta de hablar sobre el tracto que siguió esa querella en el Departamento de Recursos Naturales bajo su jurisdicción como director de la Oficina de Examinadores. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. Quizás con su carácter y su capacidad para tomar decisiones. Yo sí quiero darle a usted la oportunidad de explicar lo que mi compañero Eliezer Molina no le permitió explicar, por eso le dije no se preocupe, porque al final del día pues habrá oportunidad. En relación con si usted estaba satisfecho o no con esos 2 años para atender la querella, y yo quiero que usted ahora sí pueda explicar. Mire lo que nos está sucediendo. En este momento somos 2 examinadores de carrera, nada más. En estos últimos 4 años que yo he estado en esa oficina, hemos resuelto alrededor de 2.200 casos, que ¿En son cuántos muchísimos. años? En estos 4 años, sí. Y se han impuesto como 7 millones en multas. Entonces, hay casos que se complican porque las mismas partes no, vamos a decir, piden suspensión, piden que se alargue el descubrimiento, y ese fue un caso que está sub judice, que se supone que yo no puedo hablar sobre el caso. Ni quiero que hable sobre él. Pero sí sé que la examinadora hizo lo posible porque se diera la vista.
pero no se ha podido dar la vista. Entonces, la examinadora pidió inhibirse del caso. Y yo entiendo de la razón, porque entiendo que la examinadora es la mamá del asesor del comisionado residente. Entonces, pues yo veo muy bien, porque eso se podría politizar y se podría ver mal. Ella pidió inhibirse, yo siempre dije, mira, yo recomiendo que se inhiba. En ese momento la secretaria no le aceptó la inhibición y al final el tribunal apelativo concedió la inhibición. Eso hizo que el proceso se dilatara. La examinadora es la mamá del asesor principal del comisionado Sí, Pablo entiendo. José Hernández. Sí, entiendo del licenciado Trujillo. Entiendo. Entonces, pues eso es una circunstancia especial, vamos a decir que dilata el proceso. Estamos buscando un examinador, porque el examinador por contrato que tenemos, pues no va a ver el caso, y yo también decidí no ver el caso. Por razones quizás con su carácter y su capacidad para tomar decisiones. Yo sí quiero darle a usted la oportunidad de explicar lo que mi compañero Eliezer Molina no le permitió explicar, por eso le dije, no se preocupe, porque al final del día pues habrá oportunidad. En relación con si usted estaba satisfecho o no con esos 2 años para atender la querella, y yo quiero que usted ahora sí pueda explicar. Mire lo que nos está sucediendo. En este momento somos 2 examinadores de carrera, nada más. En estos últimos 4... Bueno, vamos a lo que dijo al final, que el examinador que está no va a ver el caso. ¿Saben por qué no lo puede ver? Porque es el primo de la gobernadora Luis González Ortiz. Es para que el récord esté súper claro. Vamos a el asunto de la inhibición. Primero, que trae definitivamente Samuel Acosta un elemento totalmente nuevo a la discusión, y fíjense que le imprime la desconfianza pública en cómo la política partidista interviene en los asuntos medulares de las agencias públicas. Lo trae él. La píldora venenosa de que el problema es que la examinadora se quería inhibir, según él, porque a su hijo lo nombraron asesor legal principal de la oficina del recién electo comisionado residente Pablo José Hernández. Eso es falso. Y les voy a decir por qué. Porque para seguir el tracto correcto, cuando Miguel Torres le radicó una petición de inhibición a la examinadora licenciada María B. Ortega, lo hizo en mayo del 2024. Samuel Acosta, no habían pasado las elecciones. Que cuando fue nombrado, en efecto, el hijo de María B. Ortega como director de la oficina, asesor principal de la oficina de el comisionado residente electo, fue en diciembre, el 3 de diciembre del 2024. Y fíjense que Samuel Acosta dice en esa vista que fue María B. Ortega la que se le acercó y le dijo que se iba a inhibir porque a su hijo lo habían nombrado, y lo desmiente el tracto cronológico. Lo que pasó primero fue el pedido de inhibición. Y en ese momento no estaba en discusión si el hijo de la examinadora era empleado de Pablo José Hernández, porque ni Pablo José Hernández había ganado y Maximiliano Trujillo estaba dirigiendo CDR en Puerto Rico, la Oficina de Desarrollo Rural Federal en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que alguien se siente a defender su posición de que él no es politiquero,
de que él hace exactamente lo que dice la ley y mienta en algo tan sencillo que yo no estuve 45 minutos buscando la evidencia. Esto no fue que nadie me envió la información, no. Esto es que usted tiene, si la defensa suya es que María B. Ortega se lo pidió porque su hijo estaba involucrado en un nombramiento con un funcionario electo, pues usted busca cuándo fue Maximiliano Trujillo nombrado y usted busca cuándo fue la petición y cuándo la secretaria autorizó o no autorizó la inhibición. Porque el problema que tiene, además, después de que les muestro las portadas o los anuncios que fueron publicados todos, tanto la inhibición como cuando la secretaria designó o insistió en la designación de la examinadora, no aceptando su impugnación, como también es público en el registro público. ¿Cuándo fue la petición? 15 de mayo. 5 de agosto habló la secretaria y el nombramiento fue el 3 de diciembre. ¿Qué se supone que yo diga o que entienda? ¿Que el 3 de diciembre es primero que el 15 de mayo? Porque ahora diciembre es primero que el mes de mayo y que el mes de agosto. Ahí está la evidencia. Pero lo más interesante es que quien le hace las preguntas a Samuel Acosta es un legislador de nuevo cuño que quiere parecerse a lo más pulcro que tiene el Partido Nuevo Progresista. Porque lo que hizo Ángel Toledo ayer, cuando defendió que iba a votar en favor de este nombramiento, fue decir que él no era el que hacía live, que él no era el que se presentaba en las redes sociales, pero hacían otra en la función legislativa, que él era una persona de evidencia. Y 24 horas más tarde, el periodismo puede desmentir a Ángel Toledo. El periodismo puede decir que ni él, como legislador del Partido Nuevo Progresista, que participó de la vista de confirmación en horas de la mañana, que se supone que hubiera hecho alguna investigación, porque esto es un caso que está ante la opinión pública desde enero. La figura de Samuel Acosta está siendo cuestionada desde enero. O sea que desde enero hasta noviembre, ni Ángel Toledo, ni nadie en el Partido Nuevo Progresista, ni siquiera el presidente del Senado, que ya mismo vamos a él, a lo que dijo, argumentando de por qué tenía que votar a favor de ese nombramiento. Investigaron, hicieron lo que tenían que hacer, llamaron testigos. No, sencillamente se descubre que pasaron el nombramiento porque es el favor que, por lo menos en este favor, en este caso, se lo va a pagar Tomás Rivera Schatz a la gobernadora. Porque esto es 1 y 1, porque esto es 2 y 2, o 3 y 1. Y este lo pagó. No pueden decir hoy que estamos mintiendo, porque ahí está la evidencia que pone al descubierto a la comisión de nombramiento, de los pocos que fueron a la vista, porque ya ustedes vieron. Porque realmente lo querían pasar. O sea, no se pongan a darse golpes de pecho porque están grabados. Están grabados. Toledo está grabado diciendo que él es el más que tiene evidencia. Falso. Y si quiero hacerle una pregunta o contestar el argumento de que nadie le probó que el asunto, aquel que fue referido a justicia y al FEI, y el FEI dijo que no había caso, ¿qué pasó con ética? Porque también fue referido a ética. Ustedes le preguntaron a ética qué pasó con el caso. Pero, gente, totalmente desmentido un candidato a juez que ayer fue confirmado y que Tomás Rivera Schatz se tomó la consabida foto con él. Pero yo creo que lo más patético
del discurso ayer de Tomás Rivera Chats fue precisamente cuando trató de decir, con sus talking points, por qué había que votar por ese nombramiento. Primero, otra vez acusando a las minorías, Partido Popular, menos los que se abstuvieron. Eso fue en el 777. Partido Popular y Partido Independentista. Con relación al nombramiento, Cuba, Venezuela, la indiferencia, o sea, algo que uno dice, wow, esta gente no tiene nada en la bola, pero es que no tienen nada en la bola. Pero a mí me llamó la atención que Tomás Rivera Chats dijera que él no va a la playa porque aparentemente alguien le dijo que se montara en la ola. Que él lo que hace es examino, verifico e investigo. Y me aseguro de que la información que tengamos sea correcta. Tomás Rivera Chats está totalmente desmentido. La causa que dio, la justificación que dio y la imputación que le hace a una abogada de sobre 30 años en el Departamento de Recursos Naturales de por qué ella pidió inhibirse. Es falso que pidiera inhibirse. Y está demostrado con evidencia. Desde cuándo fue el pedido, de cuándo la secretaria autorizó, secretaria de su partido, Partido Nuevo Progresista, porque también usted era pierluisista. Y finalmente, ¿cuándo fue que nombraron al hijo de la secretaria? Lo que dice el candidato a juez hoy, confirmado por ustedes, es falso. ¿Cuándo ustedes lo confrontaron con la mentira? ¿Lo van a confrontar ahora? ¿Que el periodismo hizo su trabajo, el que no hicieron los legisladores ayer? Esa es una pregunta. Y yo voy a terminar con... Bueno, no voy a terminar, que me perdone el compañero Rodrigo Otero Goico porque me faltan unos minutos. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo María de Lourdes Santiago. Yo le he hecho y les he traído evidencia de la mendacidad de Samuel Acosta Camacho. Específicamente en un punto, si me siento a pasar revista punto por punto en cuanto a lo que dijo con relación a otros temas, quizás llego todavía más mentira. Pero esta está confirmada. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo María de Lourdes Santiago en su turno con relación a ese nombramiento en el contexto de la Parguera y fuera de ese contexto. Escuchemos, son 4 minutos. Vamos a escucharlo. Célebre debido a su vergonzosa participación en todo ese turbio trámite sobre la orden ejecutiva de la Parguera, que en su versión original no solamente perseguía el convertir en legal la ocupación ilegal de espacio que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, sino que también por fiat administrativo proponía que se archivara toda reclamación por haber violentado diversas disposiciones, tal y como se le imputaba de manera muy específica a los padres del cónyuge de la gobernadora. Un triste papel para cualquier abogado o abogada. Ese asunto, como ya se ha señalado, todavía no ha sido adjudicado de manera final, ya que está ante la consideración del Senado el proyecto de administración que tendría ese mismo efecto de legitimar la ubicación de esas enormes y costosas estructuras en lugares donde nunca se debió haber construido nada, y ya vimos la actitud de los representantes y las representantes del gobierno, a pesar de que finalmente durante el interrogatorio que realicé tuvieron que adjudicar la ilegalidad de las estructuras, defendiendo a brazo partido lo que una pensaría que es indefendible. Pero aun si el licenciado Acosta Camacho no hubiera tenido nada que ver con el tema de la Parguera, nuestro voto sería en contra. Durante el cuatrenio pasado, en más ocasiones de las que quisiera recordar, tuve la oportunidad de tener
frente a mí en representación del secretario o secretaria de Recursos Naturales, según fuera el caso en ese término, al licenciado Acosta Camacho. Y las muchas veces que le interrogué, nunca dejó de sorprenderme el absoluto desconocimiento del licenciado sobre el tema para el cual había sido convocado a declarar. Si hablábamos del recurso agua, él no sabía ni la hora que era. Si hablábamos de la erosión costera, impermeable a todo tipo de cuestionamiento. Si hablábamos de construcciones en la costa, no había forma de obtener de él una respuesta lúcida. Y recuerdo muy particularmente un interrogatorio sobre el tema de las cenizas, las toneladas de cenizas que se depositan diariamente en los terrenos de AES en Guayama. Y ese señor, sin que le temblara el pulso, sin pestañear, con absoluta serenidad, declarando que de ese depósito de ceniza él no sabía nada. O sea, eso es una montaña que se ve desde el Expreso. Y hacía eso porque venía aquí a cumplir la única misión de ser el guardaespaldas del secretario o secretaria que no tenía las agallas de venir a declarar personalmente. De nuevo, qué penosa tarea para cualquier abogado o abogada, faltar al conocimiento del derecho para defender lo que no merece ni admite defensa. Los funcionarios como Samuel Acosta Camacho calzan cualquier número. Vienen a decir aquí y son capaces de hacer lo que sea con tal de demostrar la lealtad a quien sirvan en ese momento. Aunque luzcan como desconocedores o desconocedoras del derecho, aunque sea evidente que están mintiendo, no les importa, no les preocupa ser objeto de escarnio si están cumpliendo la faena sucia a la que llegaron, en este caso, a deponer al Senado de Puerto Rico. Célebre debido a su vergonzosa participación en todo ese turbio trámite sobre la orden ejecutiva de la Parguera, que en su versión original no solamente perseguía. Estamos hablando que María de Lourdes Santiago dijo lo que dirían en country, es el muñeco de los 7 fundillos. Si el primer secretario le dice que no debe haber orden, no habrá orden. Si la segunda secretaria le dice que va a haber orden, habrá orden. Y si la gobernadora le pide, aun cuando el anterior secretario de su mismo partido dijera que no va para ningún lado esa orden, pero la gobernadora le promete un puesto como es ser secretario del Departamento de Recursos Naturales, habrá orden. Porque yo quiero que ustedes sepan que este fue uno de los entrevistados para ser secretario del Departamento de Recursos Naturales. Dicho por él, a menos que no haya mentido. Ayer lo dijo en la vista, que él fue entrevistado para ser secretario y que increíblemente cuando llegó a la entrevista le dijeron que ya habían escogido a alguien. Eso dijo ayer en la vista a preguntas de Luis Javier Hernández. Yo creo que lo más importante que dijo María de Lourdes Santiago, además de que esta es la persona que va a ser leal a esa autoridad nominadora porque es a su beneficio, es la incapacidad intelectual que tiene el hoy confirmado juez, que no sabía de agua, que no sabía nada sobre los desperdicios de AES, los contaminantes, cuando el Departamento de Recursos Naturales tiene que ser un vigilante precisamente de eso. Y yo creo que cuando ayer Tomás Rivera Schatz dijo que él examina, investiga y que se asegura, también le mintió al país. Porque lo más importante que tiene que hacer un legislador o una legisladora es precisamente identificar a aquellos, incluso de su propio partido, que le puedan ir a mentir a la legislatura. Que tienen que hacer el trabajo
que se los delegó el pueblo cuando los eligió. Todos y todas, no importa de qué partido sean. Y eso es lo que no está haciendo el Partido Nuevo Progresista, ni en esta legislatura, ni en la primera que presidió Tomás Rivera Chats, ni en la segunda, ni en otras que han presidido otros, como por ejemplo José Luis Dalmau, del Partido Popular. ¿Cuándo fue que buscaron realmente lo que era importante para decirle al país, esta es la realidad de lo que está ocurriendo con este asunto y aquí estamos descargando nuestra responsabilidad constitucional? Nosotros descargamos la nuestra como periodistas. Investigamos lo que tenemos que investigar. No tiene que haber una constitución que nos diga exactamente lo que se supone que les dice a los legisladores cuando son electos. Y lo que se supone que hagan como misión constitucional en el balance de poderes. Así estamos, esa es la evidencia, ahí la tienen, compártanla, importante, vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, que cada vez que descubrimos, lo más importante es que cumplimos con nuestra responsabilidad y que le damos al país la oportunidad de poder distinguir quién es el que está haciéndolo bien, quién es el que ellos aprueban o desaprueban cuando alguien le dice que les hable y le contesten preguntas sobre cuál es el desempeño de sus políticos electos. Gracias por estar, nosotros nos vamos, volvemos a las 5 de la tarde con ¿Qué palo es noticia? Por ahí viene el amigo Rodrigo Otero Goico, no se olviden, pueden donar a nuestro esfuerzo. Gracias a los que lo hicieron, se me fue mencionarlos, si los mencioné, pues gracias otra vez por apoyar el esfuerzo durante este programa. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito. También en Bonitas Radio, ATH Móvil, Periodismo 21, ATH Móvil. Y siempre envío de cheques y giros postales a nombre de Periodismo 21 u Onda Virtual a la dirección que Rodrigo les da ya mismo. Gracias. Por ahí viene el almuerzo deportivo. Buen provecho y nos vemos a las 5. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.